Bien, yo desafortunadamente, ¿qué problema? Miren, nuevamente está fallando me ha fallado el, no está leyendo, creo, ¿no? A ver, voy a ver si puedo configurar a HD, está con HD, pero está saliendo el otro, bueno, en fin, algo debió haber pasado, pero yo me veo acá nítidamente, lo que significa que están los dos, parece que las dos cámaras están actuando, y eso es interesante. Bueno, el por qué, el por qué estamos estudiando los juegos o la teoría de juegos. Y quiero que se pongan, por favor, en la siguiente disyuntiva, ¿no? El estudiante de ingeniería de sistemas, que ustedes están en el sexto semestre, entonces han ido adquiriendo conocimientos y destrezas intelectuales en la programación, en la utilización de redes, etcétera, etcétera. O sea, todo desde el ámbito netamente tecnológico. Pero el ingeniero no es una persona cuadriculada, como dicen ustedes, es decir, que solo y exclusivamente se va a dedicar a la programación o hacer gestión en los centros de procesamiento de datos o las múltiples funciones que existen dentro de la tecnología de la ingeniería de sistemas. Resulta de que el ingeniero, ¿sí?, tiene que estar también habilitado para el mundo de los negocios, para el mundo de las empresas. Y las dos investigaciones operativas son las dos únicas asignaturas que a ustedes les permite ingresar en el campo de la administración de las empresas. Ahora la pregunta es, ¿esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué repercusión tiene? Definitivamente el ingeniero de sistemas, ¿sí? Posiblemente una vez que ustedes egresen, evidentemente las primeras partes de su vida profesional se la pasen programando, haciendo programas en PHP, subiendo a la nube, utilizando los sistemas operativos como el Apache para trabajar en la nube o el Debian, etcétera, etcétera. Trabajo netamente técnico. Y en eso, indudablemente, para eso han sido formados. Pero va a llegar un momento en el que ustedes van a ingresar en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Es decir, ustedes, después de adquirir alguna experiencia en esto, estando en cualquier oficina, ¿de acuerdo? En cualquier entidad, en cualquier organización, resulta que el día de mañana ustedes van a ser gerentes, ¿sí? Y posiblemente ni siquiera del área de los sistemas, gerentes de la compañía, de la empresa, de la organización. Entonces tienen que tener armas, ¿sí? Tienen que tener herramientas que les permita desenvolverse en el ámbito empresarial. Entonces, estas dos investigaciones, la 1 y la 2, o sea, les permite incorporarse, tener alguna, ¿sí?, una mirada respecto a la empresa, y justamente estamos transitando en la corriente de las matemáticas aplicadas a la administración, así se indica. Es decir, desde que ha empezado la ciencia o ciencias de la administración, como quieran llamar, hoy día creo que se puede hablar de una ciencia administrativa, desde 1900, desde que Frederick Taylor implementó, sí, es un problema, aquí se me presenta una ventana, quiero eliminarla. Aquí se me ha ido la mano, creo. Ahí está, hemos vuelto. Entonces les decía que dentro del campo empresarial ustedes pueden llegar a ser el día de mañana gerentes del área de los sistemas, gerente de la misma compañía, o como ocurre normalmente, ¿sí? Fíjense, hace un tiempo atrás en una universidad privada, ¿sí?, muy cerca de mi domicilio,
me fui a presentar porque requerían un docente justamente para estas asignaturas y me encuentro con el jefe de carrera de ingeniería de sistemas. Entonces, yo la verdad había perdido su fisonomía, pero él me trata así como gran amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de tanto tiempo en la facultad, que aquí había sido mi colega, pero al igual que yo, había ingresado en el campo de la ingeniería de sistemas, porque en esa época no había ingeniería de sistemas, como ahora hay en varias universidades, sobre todo las privadas. Entonces, quiero decirles con esto, de que los ingenieros, evidentemente tenemos una especialidad, pero el mundo de los negocios, el mundo empresarial, hace que muchas veces hagamos de ingenieros químicos, de ingenieros metalurgistas, de ingenieros de sistemas, de ingenieros electrónicos, de todo, porque así es la vida. Así es la vida. Entonces, si esto es cierto, el ingresar a ustedes al campo de la ciencia de la administración para que puedan administrar sus organizaciones, sí necesitan necesariamente de estos conocimientos que les acercan al mundo empresarial. Y por eso que les decía, esta es una corriente. La primera corriente que se formó en la ciencia de la administración fue la administración científica con Frederick Taylor. Luego aparece Henry Fayol, Elton Mayo, etc. Y van creando corrientes dentro de la ciencia de administración que se llaman los paradigmas. Entre 1945 y 1955 aparece esta corriente, que la estamos estudiando ahora en estas dos asignaturas, que se denomina ¿sí? El paradigma de la administración por matemáticas. Y eso es lo que estamos haciendo, es decir, aplicar matemáticas para poder optimizar procesos, para poder optimizar todo lo que hemos llevado en investigación operativa 1 y lo que vamos a llevar en investigación 2, nos van a permitir tener una base científica lo suficientemente sólida para que nos podamos entender el manejo administrativo y no estemos solamente dentro del ámbito, sí, dentro del ámbito muy cerrado de la tecnología. Y eso es lo que va a ocurrir con ustedes, acuérdense de mí. Muchos de ustedes dentro de 10 años van a ser gerentes, van a ser propietarios de compañías, etcétera, y consecuentemente tienen que tener por lo menos este acercamiento a la ciencia de la administración, mínimamente. Además, el hecho de que el ingeniero de sistemas va analizando procesos y lleva varias asignaturas que también son del cuerpo de la ingeniería industrial, hacen de que ustedes estén en el campo de la administración. Cuando están hablando de una organización y el análisis de los procesos, están utilizando el ámbito de la administración. Y eso es verdad. Atención, por favor, después de que en la época de 1945, 1955, se aplicó las matemáticas para la administración, cuyos resultados todavía los conocemos y seguimos desarrollando el ámbito de la investigación y operaciones, apareció la administración por objetivos. Vamos a ver por ahí un tema que nos va a acercar a esto. Luego apareció la administración por calidad o la calidad en la administración. Y eso es algo que también hacemos porque en el campo de los sistemas también tenemos varias normas ISO, ¿sí? Que nos exigen la calidad en la preparación, en la seguridad de la información, en muchos aspectos, ¿no? Anticiparnos a los incidentes en el campo en el campo de lo que ha pasado ayer con el sistema del organismo plurinacional electoral que se han hecho desde la Argentina y han querido hacer algo así como hicieron en 1919. Ahora la figura ya se me va aclarando un poco más. Y después de eso apareció la administración por excelencia y seguramente se está gestando ya otro paradigma más. Entonces, esto es lo que quiero comentarles a ustedes para que se ubiquen, ¿de acuerdo? Y en este proceso de pertenencia, de saber qué es lo que se está haciendo, también es importante ¿sí? Ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo, porque si bien esta teoría de juegos que estamos estudiando hoy, desde el día anterior, hoy día y posiblemente terminemos el día viernes, nos permite mejorar el razonamiento, ¿sí? Porque es un nuevo tipo de matemática. Después que ustedes aprendan estos pequeños pasos respecto a la teoría de juegos,
para ustedes va a ser una cosa muy elemental, ¿sí? Pero ya una vez que ya saben el camino, todos ya pueden pasar por él. Lo importante es saber el camino. Y hay una anécdota muy interesante de Cristóbal Colón. Cuando regresó de su primer viaje a España y se hizo presente en la corte con regalos, con nuevos animalitos que no conocían, con originarios que llevaron de las islas de las Antillas allá a Europa, los nobles, sí, que rodeaban, que era una especie de comité asesor de la reina Isabel, se empezaron a mofar de Cristóbal Colón, ¿no? Porque él no era noble, era simplemente un navegante más, y ellos eran nobles, descendientes de reyes y descendientes de Dios. Entonces hicieron la burla y por haber descubierto el nuevo mundo, ¿no? Y le dijeron una cosa elemental, cualquier persona que podía haber tomado ese rumbo llegaba a lo mismo. Entonces Cristóbal Colón se acercó, pidió que le trajeran una bandeja y un huevo. Y al principal noble que se mofaba de él, le dijo, a ver, señor, le dijo, a ver, sería ser un conde, un marqués, ¿no? Le dice, haga parar este huevo en esta charola. El noble quiso hacer parar y evidentemente no se podía parar por el perfil ovoide que tiene, ¿no? Entonces el noble se molestó y le dice, a ver, usted va a parar, ¿cómo no? Le dice, ¿no? Agarró el huevo, golpeó una puntita y evidentemente se paró, ¿no? Pues ustedes han hecho una trampa. Ese es el conocimiento, le dice, ¿no? O sea, los que tienen el conocimiento para hacer algo, eso es lo que vale. Y esa es la verdad, ¿no? Entonces, este conocimiento de la teoría de los juegos les va a permitir tener otra forma de razonamiento. Además que nos va a colaborar y nos va a ayudar, por supuesto, para poder entrar ya con una red de conocimientos preparada para el siguiente tema, que es la teoría de decisiones, que en realidad es lo mismo con la teoría de juegos, ¿no? En un principio. Claro, evidentemente hoy se ha hecho mucha profundización en la teoría de juegos y en la clase anterior habíamos visto, fíjense, 4 premios Nobel que se han emitido en este campo de la teoría de los juegos. En la clase anterior vimos los juegos bipersonales de suma cero. Esa fue la primera partida, ¿sí?, que le correspondió a John Von Neumann y Oscar Morgenstern y a una serie de matemáticos, ¿sí?, de las universidades de los Estados Unidos, principalmente encabezada por la Universidad de Princeton, ¿sí?, luego Berkeley, donde ha sido profesor el creador de la programación lineal, y otras universidades de mucha importancia de los Estados Unidos, donde se lleva la punta en investigación, y ahí desarrollaron el contenido que hemos visto en la clase anterior. Algo que es importante comentarles es de que no todos los juegos pueden ser resueltos por cualquiera de los métodos. Por eso que hay varios métodos de solución. Tal vez uno de los más simples de poder resolver es el último método, que es el método de las iteraciones que desarrollamos al concluir la clase anterior. Hay otro que es para matriz 3x3, pero estas matrices tienen que ser matrices lógicas. No es cuestión nomás de poner cualquier número. El método 2x n o el método 2x2, donde hemos podido comprender el concepto min-max y el concepto max-min en la toma de decisiones, que va a ser muy importante cuando estudiemos la teoría de decisiones. Bien, dicho esto, entonces ahora pasamos a una segunda parte. Esta segunda parte se denomina juegos cooperativos y juegos no cooperativos, ¿de acuerdo? Estamos pasando a otro nivel. Aquí de lo que se trata ya no son juegos bipersonales de suma cero, porque tanto el jugador 1 como el jugador 2 pueden tener diferentes ganancias. En el anterior, en anterior grupo de conocimientos que habíamos estudiado, es decir, en los juegos bipersonales de suma cero, lo que gana el jugador 1 pierde el jugador 2, punto. Así nomás es la simpleza de la presentación. Pero aquí no ocurre aquello. Así que ahora vamos a empezar a ver, desaparezco de la pantalla por unos momentos, y empezamos a ver lo que son los juegos cooperativos y juegos no cooperativos. Bajo esta nueva concepción, la teoría de juegos distingue dos modelos distintos en su planteamiento: juegos cooperativos y juegos no cooperativos. En un juego cooperativo, dice los jugadores, jugador 1 y jugador 2, porque el análisis solamente se ha hecho a este punto.
Está en pleno estudio, ¿sí? Siguen en la profundización de la teoría de juego los científicos en todo el mundo. Y es muy posible que en los siguientes años tengamos novedades tremendamente interesantes para este campo de la teoría de juegos. Dice, en un juego cooperativo, los jugadores disponen de mecanismos que permiten tomar acuerdos vinculantes antes del juego. Es decir, yo, la empresa A con la empresa B, o sea, antes del juego nos ponemos de acuerdo, es decir, hasta aquí nomás vamos a llegar, no nos tenemos que cooperarnos, por eso dice juego cooperativo, ¿sí? Entonces, los jugadores pueden cooperar formando coaliciones de jugadores con el fin de obtener mayores beneficios. Es decir, nadie pierde, o sea, todos ganan, por eso se llama juego cooperativo. La idea central es el reparto de beneficios de los jugadores que forman la coalición. La teoría de juegos cooperativos analiza la importancia y influencia que ha tenido cada jugador en la obtención del beneficio para proponer un reparto de beneficios adecuado. Aunque este tema de juego cooperativo lo vamos a ver con el dilema del prisionero, que es un ejemplo muy interesante para esta parte, nosotros no vamos a estudiar los juegos cooperativos, sino los juegos no cooperativos. Excepto en el caso que les he comentado, ¿no? Un juego no cooperativo o competitivo, sí, porque al final los juegos dice que son situaciones de competencia, no de lucha. Es decir, lo que un jugador trata de arrancarle el mayor beneficio posible al otro jugador. Por eso que es competencia. Si fuera modelo de lucha, nos estaríamos enfrentando lo que hizo George Kenney como comandante de las tropas aliadas en el sudoeste del Pacífico, cuando aplicó la teoría de juegos. Ahí él aplicó el concepto de lucha, ¿sí? Juegos de lucha, ¿de acuerdo? Dada esta aclaración, dice, el juego no cooperativo competitivo no permite negociar e imponer un contrato vinculante. Es decir, nadie se conoce. Entramos al juego, que es lo más interesante, sin que los jugadores se conozcan y sin que hagan ningún tipo de acuerdo. Cada jugador busca su máximo beneficio. No se permite ningún tipo de acuerdo previo entre jugadores. La teoría de juegos no cooperativos estudia las múltiples estrategias que pueden emplear cada uno de los jugadores. Y eso es lo que vamos a hacer poco a poco mientras vayamos desarrollando esta teoría. Dependiendo de las diferentes estrategias que se asuman, existe una función de pagos asociada a cada jugador. Por supuesto, la matriz de pagos indudablemente es parte importante, sino por decirles es parte vital. No puede haber un juego si no existe una matriz de pagos y expresada en su forma normalizada, ¿sí? Que expuso hace muchos años atrás Borel, si ustedes se acuerdan. La historia de Borel es una historia muy interesante porque aparte de ser matemático, también era muy patriota. Fue designado a Vietnam, que en esa época era una colonia de Francia, y después estuvo participando también en la guerra en Argelia, porque Argelia era una colonia de Francia, ¿no? Y en su lucha estuvo presente. De todos modos, es un individuo altamente preciado, un militar de primera también, diplomático y además matemático. Los juegos cooperativos se clasifican en juegos estáticos y dinámicos y juegos sin información completa y con información completa. A ver, iremos desglosándolos cada vez. Es un caso de dos jugadores que si bien se conocen, no entran en acuerdos, porque cuando se juega ajedrez, sí, no hay ningún acuerdo excepto cumplir con las reglas del juego. Y me trae justamente a nombrar a Borel, que se ocupó de querer establecer reglas o una formulación matemática para establecer cuál es la mejor estrategia para cuando se juega ajedrez. No lo pudo hacer y así se quedaron sus estudios. Él mismo se dio cuenta que no se podía hacer porque los juegos también están mediados, ¿sí?, por la disposición emocional del jugador. Bien, los juegos estáticos, ¿sí?, son aquellos en que las decisiones de los jugadores no saben lo que han decidido los otros. De esto vamos a ver. En los juegos dinámicos, al menos uno de los jugadores debe saber qué decisión
han tomado los otros jugadores antes de tomar la suya en los juegos dinámicos, que vamos a ver también casi al terminar este tema. Vamos a hacer una presentación, pero lo que quiero yo comentarles es de que tampoco no vamos a hacer una profundización, porque esta teoría de juegos es una especialidad en el campo de la economía, y nosotros no somos economistas, sino que tomamos una partecita de esto para habituar nuestro cerebro a los nuevos cambios, a las nuevas estrategias de pensamiento, que es lo que quiero sugerirles a ustedes como estudiantes, ¿de acuerdo? Y además como empresarios que van a ser en el futuro. En los juegos con información completa, que no son el tipo de juego más habitual, son útiles como ejemplos didácticos. Por ejemplo, este es el problema del prisionero, que lo vamos a analizar con mucho detenimiento, pero inicialmente estos dos señores son encontrados, ¿sí? Robando cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Los agarran los dos, el señor de la izquierda es el jugador A y el señor de la derecha es el jugador B. Los dos tienen estas posibilidades, no confesar o confesar, tanto el jugador A como el jugador B. Y acá en esta matriz de pagos, fíjense, van con números negativos el año que se les diera, los años que se les diera por confesar o no confesar su delito. Y así más o menos se presenta. Si el jugador A no confiesa y el jugador B no confiesa, entonces no hay materia justiciable, excepto haberles encontrado cometiendo el delito, y por lo tanto se les da un año. Ambos pierden un año. Pero si el jugador A no confiesa y el jugador B confiesa, entonces el jugador A, que está expresado por el primer número, le dan 10 años y al jugador B le condonan la pena, ¿no? Sale libre. Si el jugador A confiesa y el jugador B no confiesa, entonces al primer jugador le dan 0 años, le dejan libre, y al segundo le dan 10 años de prisión. Pero si ambos confiesan el pecado o el delito, entonces ambos les dan 5 años de prisión. Ahora, evidentemente, sí, esta forma de razonamiento sirve para el manejo, la administración de justicia anglosajona, que no es el mismo tipo de justicia que se maneja en el país. Pero vale la pena darse cuenta lo que estamos viendo acá. Aquí, cometa o no cometa, igual nomás a la cárcel, ¿no? Y no es así. Justamente ustedes han debido ver las películas policiales que pasan por la televisión, y hay algunos testigos, ¿no? Los testigos, cuando hablan y confiesan y se establece que es evidente, entonces les dejan libres, inclusive les dan, entran a un programa de protección a la persona que ha hablado. Pero aquí en nuestra justicia no hay eso, ¿no? Haya o no cometido adentro, es igual que a un ex candidato, porque ya no es candidato, de los yungas, lo han metido a la cárcel como 2 años, creo, ¿no? Y por ningún delito. Entonces, hay una diferencia. Bueno, el caso es de que no necesitamos especular más y necesitamos continuar con lo que estamos viendo. En los juegos sin información completa, que son los más comunes, dice, estos son los que más vamos a trabajar, todos o algunos de los jugadores desconocen alguna de las consecuencias. Describen situaciones en las que algunos jugadores desconocen información acerca de los otros jugadores, como pueden ser sus pagos o preferencias. A continuación, dice, se mencionan algunos ejemplos de juegos sin información completa. Es la que más vamos a ver. Primero, competencia entre empresas que desconocen los costos de sus rivales. Entonces ya estamos pensando como gerentes, ¿no? Un vendedor conoce la verdadera calidad del producto, pero el comprador no. Un trabajador nuevo de la empresa conoce su verdadera productividad y el empresario no. O sea, fíjense, estamos hablando del jugador 1 y del jugador 2. Una negociación entre un vendedor y un comprador en la que el primero no conoce la valoración del segundo. Una subasta en la que cada participante conoce su propia valoración del objeto, pero no la valoración de los demás. O en su defecto, ¿no? Lo que ha pasado con la campaña electoral. Es decir, el jugador 1, supongamos que sea más, y el jugador 2, que sea don Iván Arias, ¿sí? Entonces, ellos han hecho juego. El resto, claro, son también participantes, pero no tenían mayor peso. Entonces, los dos candidatos han establecido estrategias para seguir, ¿no? Aumentar la publicidad por televisión, aumentar la publicidad por radio,
salir con marchas, contratar personal para repartir las boletas, etc. Y lo mismo ha hecho uno y otro. Pero el resultado de estas estrategias tiene que ser una matriz de pagos. ¿Sirve para esto? Por supuesto que sí. De esta manera se evalúan los resultados, por supuesto. Ustedes han debido tener la oportunidad de ver una película que la han filmado acá en partes en Bolivia, el resto en los Estados Unidos, de lo que ha pasado con un grupo consultor que vino de los Estados Unidos a asesorarle al GONI en su última etapa, antes de que se haga votar con los pobladores del Alto, ¿sí? Por los problemas de octubre, creo que fueron, ¿no? Las jornadas de octubre. Bueno, en esa película se observa que establecen juegos de estrategia para ganar la campaña. Es decir, había gente informante que les decía, el grupo opositor, en ese caso, en esa época era Evo Morales, está queriendo desarrollar esta estrategia, o el otro opositor, esta otra estrategia. Entonces ellos formulaban, o sea, qué estrategias seguir para poder ganar votantes. Es decir, la matriz de pagos se conforma en función de la cantidad de personas que puedan captar, o sea, que puedan convencer para que voten por él. Y evidentemente, es el resultado de esta campaña, el resultado del grupo consultor que vino de los Estados Unidos, logró hacerle ganar la elección al señor Bonnie Sánchez de Lozada. Entonces, fíjense, la teoría de juegos tiene mucha aplicación, mucha aplicación. Por otra parte, también debo comentarles de que, y si ustedes pueden ver en el internet, pueden ver, hay una película que se llama El Jugador. En este momento se me ha ido el protagonista. Se me ha ido el protagonista, pero es un actor norteamericano muy conocido. Y ahí él se presenta a la persona como un jugador que va a los casinos de La Habana de la época de los 50. Y allá empieza él a ganar. Y los preocupados son los de la mafia, que manejan los casinos en La Habana, la mafia norteamericana, estadounidense. Y resulta que al señor, este jugador, le empiezan a analizar y resulta que en su cuarto encuentran libros de matemáticas. Él tenía la gran capacidad de hacer probabilidades en su cerebro y por eso que apostaba al 1, apostaba al 2 y siempre la conclusión es que al final salía ganando de los casinos. ¿Aplicando qué? Aplicando la teoría de juegos. Inclusive ahí se ve un libro sobre Games Theory en la película. A ver si alguna vez tienen la posibilidad de verla. Es una película, caramba, me he olvidado el nombre y es un artista estadounidense que hasta ahora todavía sigue filmando películas. Dice así, ¿qué son las estrategias dominantes? Una vez que se tiene conformada la matriz de pago, esa matriz con la que hemos trabajado en la clase anterior, entonces dice, es necesario verificar las estrategias dominantes. Si el caso es de beneficio, entonces existirán probablemente unas estrategias que sean dominantes en comparación con otras. Esto es interesante, ¿por qué razón? Porque así podemos ir eliminando las estrategias que sean dominadas por las dominantes. Para los fines del juego existen dos tipos de dominio estratégico, que son estrategia estrictamente dominante y estrategia débilmente dominante. La primera de ellas, la estrategia estrictamente dominante, cuando siempre proporciona a un jugador mayor utilidad independiente de la estrategia del otro jugador. Pero cuando una estrategia es débilmente dominante, cuando proporciona a un jugador al menos la misma utilidad para todas las estrategias del otro jugador y estrictamente superior para alguna de sus estrategias, y lo vamos a desglosar enseguida. Un equilibrio de estrategias dominantes se alcanza cuando cada jugador tiene su propia estrategia dominante. Estamos hablando de esta manera porque estamos aprendiendo un nuevo argot, ¿sí? Un nuevo vocabulario, ¿sí? Que necesitamos instalar en nuestra memoria a largo plazo, en nuestros cerebros, ¿sí? Para poder manejar este concepto de los juegos. Ahora vamos a estudiar los juegos estáticos. Estos son vamos a ver también al finalizar un juego dinámico, pero básicamente los juegos estáticos nos vamos a detener. En un juego estático, estratégico estático o juego simultáneo,
Cada jugador ejecuta una acción sin conocer la alternativa elegida por los demás jugadores. A continuación expreso, ¿sí?, de una forma matemática, o sea, cómo se plantea un juego. Dice, llamemos a un conjunto de jugadores N. Esos jugadores pueden ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Para nosotros 1 y 2, ¿cierto? Pero cada uno de estos jugadores van a tener estrategias. Y esas estrategias se van a llamar S sub I o S sub J correspondientemente. En el primer caso, si esas son las estrategias del jugador 1, y en el segundo caso, si es S sub J, las estrategias para el jugador 2. La función de utilidad esperada sobre cada uno de los perfiles de estrategias va a ser la utilidad esperada, o el pago esperado, va a ser la estrategia que uno de ellos tome, ¿sí?, para un jugador I. Un juego en la forma normal es una terna, ¿sí?, número de jugadores, número de estrategias y una función de pago, el pago esperado. Tal como son los elementos que se tienen en la matriz, solamente que su expresión matemática expresada de una manera lo más simple posible para no hacernos mayor problema. Por supuesto que existe debajo de esto mucha más matemática. Se analizan dos tipos de solución, estrategias racionalizables y el equilibrio de Nash. Y empieza a aparecer aquí la palabra de Nash. En realidad debería ser de Nash o Cournot también, ¿no? O Cournot, que es uno de los investigadores después o antes de John von Neumann, que hizo algunas apreciaciones sobre los juegos. Y eso está en la historia que hemos estudiado en la primera clase. ¿Cuáles son estas estrategias racionalizables, ¿no?, que utilizan la razón, ¿no? Y van a ser las siguientes. La estrategia estrictamente dominada. Y esto es interesante porque primero veamos esta estrategia estrictamente dominada. La estrategia de un jugador está estrictamente dominada si existe otra estrategia posible que proporcione al jugador un pago mayor, independientemente de lo que hagan los demás jugadores. Un ejemplo de estrategia estrictamente dominada es el dilema del prisionero. Ahí está el prisionero, que se analizará en un capítulo posterior y referido al equilibrio de Nash. Pero ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver desde el punto de vista de una estrategia estrictamente dominada. Un jugador racional, de ahí viene el nombre de estrategias racionalizables, nunca utilizará una estrategia estrictamente dominada, dado que esta conducta sería inconsistente con adoptar siempre aquellas acciones que maximizan su bienestar. El orden de eliminación de estrategias estrictamente dominadas no afecta al resultado, y es lo que vamos a ver enseguida. Una vez en el siguiente video. Entonces, ¿cómo se plantea? Dice, aquí está, el método para operar las estrategias racionalizables, su planteamiento matemático es de esta manera. En el juego existen NSU, número de jugadores, número de estrategias y el pago esperado. Se eliminan todas las estrategias estrictamente dominadas, estas estrategias. Entonces, seguramente va a quedar solamente el número de jugadores, que va a ser inamovible, y el pago, que va a quedar, pero aquí va a haber una estrategia dominante que va a ser S sub 1. En este juego, NS sub 1U, se vuelven a eliminar las estrategias estrictamente dominadas para obtener un nuevo juego. Es decir, después de haber eliminado la estrategia dominada, ¿sí?, entonces quedamos con la dominante y así sucesivamente. Se procede iterativamente hasta que no se puede eliminar más estrategias. Cuando se finaliza en la estrategia S sub K, este será el conjunto de estrategias racionalizables. Nota, dice, para encontrar estrategias racionalizables no se deben eliminar estrategias débilmente dominadas, porque ese es el segundo caso. Y aquí viene el ejemplo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1:36. Por lo menos para enfocar este caso. Dice, determinar las estrategias que sobreviven luego de la eliminación iterada de las estrategias estrictamente dominadas, razonando las hipótesis que hay que hacer al eliminar cada estrategia sobre la racionalidad de los jugadores. El planteamiento de la matriz de pagos es la que se muestra en la matriz siguiente. En el tiempo que tenemos todavía disponible, vamos a ver esta matriz. 2 jugadores y las estrategias del jugador 1 son F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, y las estrategias del jugador 2 son C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Y esta es la matriz de pago, solamente que en diferencia a los juegos bipersonales de suma cero, ahora fíjense, existe un pago en función del jugador 1 y uno segundo en función del jugador 2. Si tomamos en cuenta esta casilla, 10 corresponde a lo que ganaría el jugador 1 aplicando la estrategia F sub 2 y 0 lo que ganaría el jugador
J sub 2 aplicando la estrategia C sub 2 y así sucesivamente. Entonces, ahora ya no tenemos, ya se va a cortar. Voy a esperar que definitivamente se corte este video para procesarlo y continuar con el segundo. Y además que estamos a tiempo. Muy bien. Solución, dice, ¿no? Se observa en las estrategias